¿Qué onda? Hoy estamos haciendo el forro del tanque. Esta es la rosa que les mostré en el video número 1, pero la hice un poquito más pequeña. Esta nomás terminé cuando ya tiene 5 pétalos al final. Y en vez de hacer pilares hice puntos medios. Otra diferencia también es que esta solamente lleva 4 hojas. La de la tapa del inodoro lleva 6 hojas. Vamos a empezar con la vuelta 0. Voy a amarrar el hilo en la punta baja de la hoja y voy a hacer 2 cadenas y luego voy a hacer un punto bajo en la siguiente esquina de la siguiente hoja. Luego voy a hacer 14 cadenas. Estas 14 cadenas van detrás de la hoja y luego me voy a la siguiente esquina baja de la hoja, hago el punto bajo, 2 cadenas y ahora el punto bajo en la siguiente hoja y vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta el final. Dependiendo del grosor del hilo que estén utilizando, va a depender la cantidad de cadenas que hagan. Ya ahora vamos con la vuelta número 1 y lo que yo voy a hacer es un punto bajo, 2 cadenas, eso representa mi primer pilar y aquí en este espacio voy a hacer el grupo de 3 pilares. Este es el espacio entre las 2 hojas. Luego voy a hacer las 2 cadenas y en la siguiente puntita de la hoja allí voy a hacer el punto bajo para cerrar. Y ahora voy a hacer 12 cadenas. Me voy al otro extremo de la hoja y en la puntita hago el punto bajo. Luego 2 cadenas, el grupo de 3 pilares y 2 cadenas. Ahora la vuelta número 2, la 3 y la 4. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer los 3 pilares, el grupo de 3 pilares en cada espacio y las 2 cadenas. Y en la parte de atrás de la hoja vamos a ir reduciendo cadenas de 14 a 12 a 10 y a 8. Aquí ya estamos en la vuelta número 4 y cuando llegamos a la esquina de la hoja, en vez de hacer 2 cadenas, vamos a hacer 3. Luego 2 cadenas, nos vamos a la otra puntita y hacemos 3 cadenas. Y seguimos repitiendo el grupo de 3 pilares. Aquí estamos aumentando estas cadenas porque noté que la hoja, que la flor se estaba encogiendo un poco, entonces necesitaba expandir un poquito más. Entonces aquí donde ven es donde aumentamos, en vez de hacer 2 cadenas hicimos 3. Para el tanque yo voy a dejar la rosa a un lado, no la voy a dejar en el centro porque el mío tiene el botón en el centro, entonces la rosa obstruye. Bueno, vamos a seguir con la vuelta número 5 y vamos a empezar haciendo el grupo de 3 pilares, 2 cadenas, 3 pilares. Cuando llegamos a la parte de arriba de la hoja, aquí vamos a hacer un abanico, o sea, 3 pilares, una cadena y 3 pilares en el mismo espacio. Luego hacemos las 2 cadenas y seguimos haciendo el grupo de 3 pilares. Entonces en total vamos a hacer 4 abanicos, como pueden ver,
en la parte de arriba de cada hoja. La vuelta número 6, vamos a seguir haciendo lo mismo, es casi la repetición de la vuelta número 5. Seguimos haciendo el grupo de 3 pilares, 2 cadenas, y cuando llegamos al abanico, vamos a hacer un abanico sobre ese abanico. Aquí ya finalizadas las 6 vueltas, voy a trabajar a un lado ahora de este cuadro que tengo. Aquí voy a cortar el hilo porque no necesito empezar por ese lado. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar por una esquina. Voy a empezar haciendo 5 cadenas. 3 cadenas representan un pilar y luego las 2 cadenas que son el espacio. Luego empiezo con el grupo de 3 pilares. Cuando llego ya al final, solamente voy a hacer un pilar. Voy a hacer 3 cadenas, le voy a dar vuelta al trabajo y en el espacio voy a hacer los 2 pilares formando el grupo de 3. Yo voy a hacer aproximadamente 11 vueltas. Ya aquí llegando a la vuelta número 10, voy a hacer la vuelta número 11 y empiezo haciendo 5 cadenas, luego el grupo de 3 pilares, ya llegando al final de esta vuelta, hago el grupo de 3, luego 2 cadenas y luego un pilar en la esquina. Luego hago 3 cadenas que son un pilar y los otros 2 pilares en el espacio que vemos allí en la esquina. Este es el grupo de 3. Ahora estamos trabajando a un lado. O sea, esta es la primera vuelta que vamos a hacer todo alrededor. Seguimos haciendo el grupo de 3, luego 2 cadenas. Cuando llegamos ya a la esquina donde se ve el abanico, aquí solamente vamos a hacer un grupo de 3. No vamos a hacer ya aumentos porque esta es toda la orilla del forro. Luego nos vamos a encontrar con el siguiente abanico y hacemos lo mismo, solamente un grupo de 3 pilares. Al llegar a la siguiente esquina, ya que se ve diferente, no se ve como que fuera abanico, solamente vamos a hacer el grupo de 3, 2 cadenas y nos saltamos al siguiente espacio donde ven y seguimos haciendo el grupo de 3. Y así es como se ve un grupo de 3 en la esquina.
Ya cuando llegamos al final de esta vuelta van a ver un espacio allí, pero allí no van a hacer el grupo de 3, solamente van a cerrar, o sea, van a hacer las 2 cadenas y van a cerrar. Porque recuerden que en ese espacio solo hay un grupo de 3 porque estamos reduciendo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer unos 2 puntos deslizados y voy a iniciar en el siguiente espacio. Y voy a hacer aquí ya no hay nada especial, simplemente el grupo de 3 y 2 cadenas y vamos a hacer aproximadamente unas 9, 10 vueltas de la misma forma. Y así es como se ven las esquinas. Como ven, ya va tomando forma. Ya aquí yo hice aproximadamente 8 vueltas y la vuelta número 9 la voy a hacer con diferente color. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer solamente abanicos. En un espacio voy a hacer un punto bajo y en el siguiente espacio voy a hacer el grupo de 4 pilares, una cadena y 4 pilares. Luego en el siguiente espacio un punto bajo y luego el siguiente espacio va el abanico. Y aquí les muestro cómo se ve, muy bonito. Y ya aquí está finalizado el juego de baño, muy hermoso y colorido. Espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima. Bye bye.